La celebración de la Pascua es una de las festividades más antiguas que existen, abarcando generaciones a lo largo de miles de años. Sin embargo, ¿cuántos realmente comprenden su origen y significado reales? Con frecuencia, la historia de la Pascua es tergiversada e interpretada incorrectamente, incluso entre los cristianos que no logran captar el propósito exacto de esta festividad en el contexto de la revelación divina para la humanidad. Para entender completamente el relato de la Pascua, es esencial remontarnos a los eventos que sucedieron desde los tiempos de los patriarcas de Israel y las tierras del antiguo Egipto, pasando por la cruz que se erigió hace unos 2000 años fuera de los muros de Jerusalén, cambiando para siempre el curso de la historia mundial. En este video descubrirás la auténtica historia de la Pascua, explorando sus raíces, su importancia histórica y espiritual para el pueblo judío, y comprendiendo también su conexión profunda con la fe cristiana, centrada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero antes, si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora mismo, para no perderte más contenido. La Pascua es una celebración judía instituida por Moisés según una orden directa de Dios. La primera Pascua tuvo lugar durante el mes de Abib, que se convirtió en el primer mes del calendario litúrgico judío y luego de su permanencia en 1900 de Babilonia. Se llamó Nisán. Este mes corresponde al periodo de marzo a abril en nuestro calendario gregoriano. La historia de la Pascua tiene raíces que se hunden mucho antes de Moisés. Aproximadamente 500 años antes de los eventos en Egipto, Dios le habló a Abraham sobre el futuro de su descendencia, el pueblo de Israel. El Señor le dijo a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, con servidumbre y opresión que durarían 400 años. No obstante, Dios prometió juzgar a la nación que los sometería y liberarlos. Con el tiempo, José, bisnieto de Abraham, fue traicionado por sus hermanos y vendido como esclavo a comerciantes ismaelitas, terminando en Egipto. Siguiendo el plan divino, después de muchas adversidades, José se convirtió en gobernador, asegurando la prosperidad de Egipto durante una gran hambruna. La misma crisis llevó a toda la familia de Jacob a Egipto en busca de alimento, donde encontraron a José elevado por Dios. Sin embargo, después de generaciones de prosperidad, surgieron faraones que desconocían la historia de José y que sometieron a los israelitas a la esclavitud. Tras 400 años, Dios levantó a Moisés como el libertador del pueblo de Israel, un proceso que incluyó las famosas 10 plagas. La última y más significativa, la muerte de los primogénitos egipcios, marcaría el origen de la celebración de la Pascua, tal como se describe en las Sagradas Escrituras. Según el relato bíblico, Dios instruyó a Moisés sobre cómo debían actuar los israelitas. Se ordenó sacrificar un cordero perfecto y esparcir su sangre sobre los umbrales de las casas, consumir su carne con pan ácimo y hierbas amargas. El pan sin levadura simbolizaba la prisa durante el éxodo, mientras que las hierbas recordaban la amargura de la esclavitud. Vestidos como viajantes, listos para partir, los israelitas presenciaron cómo Dios pasó sobre Egipto, salvando sus vidas al saltar sobre las casas marcadas, mientras los primogénitos egipcios eran abatidos. La Pascua judía se estableció como una celebración anual, siguiendo meticulosamente las leyes mosaicas, al igual que las instrucciones recibidas esa primera noche. Continúa siendo la festividad judía más antigua, celebrada incluso después de la destrucción del templo, en el 70 después de Cristo, momento en que se transformó en una ceremonia más íntima y familiar. Para los cristianos, las antiguas festividades estaban preñadas de promesas divinas, finalmente representadas por el sacrificio de Jesucristo. El profeta Isaías y Juan el Bautista anunciaron su llegada como el verdadero Cordero de Dios, cuya sangre redime los pecados de la humanidad, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento con un nuevo y eterno significado. La narrativa de la Pascua no solo une a las tradiciones judías y cristianas, sino que también nos recuerda las complejas y ricas historias de fe que continúan inspirando a millones en todo el mundo.
Consideremos la tradición que sitúa la crucifixión de Jesús en un viernes, que es la forma más aceptada dentro del cristianismo histórico. En la noche del jueves, Jesús y sus discípulos compartieron la cena del Cordero Pascual en Jerusalén. Sin embargo, no todos los lectores de la Biblia son conscientes de que esta fue la última cena pascual. Es decir, la última vez que se debió observar la orden dada en Egipto. Después de ese momento, no sería necesario sacrificar un cordero asado y consumirlo con hierbas amargas y pan sin levadura, porque el Cordero de Dios sería sacrificado de una vez por todas, perfeccionando así el sacrificio en su totalidad, eliminado la necesidad de cualquier complemento. El propio Hijo de Dios fue entregado como rescate por los redimidos, apaciguando la ira santa de Dios que exige una retribución por el pecado. En lugar de la carne del cordero asado, las hierbas amargas y el pan sin levadura, nuestro Señor instituyó el pan y el vino en su memoria, hasta que regrese. Así, al consumir el pan recordamos su cuerpo quebrantado, mientras que al tomar el cáliz, conmemoramos su sangre derramada. De esta manera, la última Pascua dio paso a la primera cena del Señor. Es interesante notar que la Pascua apuntaba hacia el futuro, simbolizando lo que había de venir, siendo el augurio de la promesa que se cumpliría. Por otro lado, la cena del Señor señala hacia el pasado, como un recordatorio de la promesa ya cumplida, al tiempo que presenta una esperanza para la culminación de todas las cosas en el día del regreso de Cristo. En la última cena, Jesús compartió este momento con sus 12 discípulos y prometió celebrar de nuevo con nosotros en la gloria celestial. Ante esto, surge una pregunta frecuente. ¿Deberían los cristianos celebrar la Pascua? Es crucial entender que, como hemos mencionado, la Pascua era una festividad judía, un símbolo que prefiguraba el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, cumplió completamente el significado que la Pascua representaba. La Pascua era la sombra, Cristo es la realidad. En otras palabras, celebrar la Pascua judía implica volver a lo temporal, a lo que es inferior. El escritor de Hebreos aborda esta verdad como tema central en su epístola, presentando a Cristo como nuestra Pascua perfecta. En su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo lo expresa claramente. Cristo, nuestro Cordero Pascual, fue sacrificado. Por tanto, como cristianos no nos reunimos para celebrar la Pascua una vez al año entre marzo y abril. Más bien, conmemoramos la Cena del Señor durante todo el año, recordando su sacrificio en el sitio Calvario, donde su sangre fue derramada, satisfaciendo la justicia divina y evitando que su pueblo cayera en condenación eterna. Si alguien me preguntara sobre el significado de la Pascua para los cristianos, diría que representa que, gracias a la obra de Cristo en la cruz, la ira de Dios ha pasado por alto nuestras vidas, ya que el precioso sangre que marcó nuestros umbrales atestigua que hemos sido justificados. En cierto sentido, los cristianos no celebran la Pascua. En su lugar, celebramos la Cena del Señor. Otra pregunta común es, ¿de dónde proviene la tradición de los conejos, los huevos y el chocolate? La verdad es que estos elementos fueron incorporados posteriormente a la celebración de la Pascua. Muchas personas defienden su uso, proponiendo que el huevo simboliza nueva vida y el conejo la fertilidad. En cuanto al chocolate, quizás su inclusión esté más relacionada con el comercio que con algún significado espiritual. Sin embargo, estos elementos no tienen ninguna conexión con la Pascua judía ni con la Cena del Señor. Lamentablemente, en muchas iglesias, estos elementos se han incluido incluso en cultos especiales de Pascua, algo con lo que no estoy de acuerdo en absoluto. Por otro lado, hay cristianos que, en un intento de alejarse de estas tradiciones populares, caen en otro error al adoptar prácticas de la Pascua judía, lo que significa que algunas congregaciones consumen cordero asado, pan sin levadura y algún tipo de hierba amarga durante este tiempo. Esto, evidentemente, también es un error. En ambos casos, lo que observamos es una falta de comprensión espiritual, un pragmatismo y sincretismo religioso que tristemente atrae a cada vez más practicantes.
Aunque la Pascua judía no es una festividad sagrada para nosotros los cristianos, debemos actuar con sabiduría y prudencia al acercarnos a ella. La verdad es que podemos aprovechar esta época en la que muchas familias se reúnen para dialogar sobre el verdadero significado de la Pascua, desde sus orígenes hasta su conexión con Cristo, el Cordero de Dios, y culminando en el Calvario, sitio donde nuestras cadenas fueron quebradas. Además, debemos prepararnos y consolarnos con la promesa de que el pleno significado de la Pascua se realizará completamente en el nuevo cielo y en la nueva tierra, donde el pueblo escogido de Dios será liberado por completo de todo pecado y nuestra comunión con el Redentor será perfeccionada en toda su plenitud. Este anhelo nos recuerda que la historia de la Pascua no es solo un relato antiguo, sino que tiene repercusiones eternas para aquellos que han recibido a Cristo en sus corazones. Te animo a que escribas en los comentarios si ya conocías la verdadera historia de la Pascua. Comparte este video con alguien que tal vez no sepa el significado correcto de esta celebración. Si tienes el deseo de profundizar en el conocimiento bíblico, te invito a que estudies teología con nosotros, desde cualquier lugar y en cualquier momento, a través de video lecciones, material impreso y con la opción de obtener un certificado al finalizar. Dejaré la información necesaria en la descripción del video y en el primer comentario. Juntos exploremos la historia y el verdadero impacto de la Pascua en nuestras vidas, y así profundicemos en nuestra fe y entendimiento, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien es el centro de toda nuestra adoración y esperanza.